Damos la bienvenida a Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Fátima y Cristian. Aquí para poder responder sus inquietudes, las preguntas y las preocupaciones que hay respecto al sector. A ver, respecto a la ejecución sobre COVID-19, 0% de educación dentro de una situación donde, por ejemplo, ya se está comenzando a señalar que aquellos lugares donde no hay contagios ya pueden empezar a ejercer labores educativas, ¿no? Teniendo en consideración, aparte otro problema, que son lugares con una ineficiente o con una mala infraestructura, kits para la limpieza de los docentes y demás. No hay nada que se haya ejecutado al respecto. ¿Cómo, evaluar cuál es la mirada respecto a esto que no está haciendo el Ejecutivo? Bueno, el tema no está en dictar medidas, el tema está primero en identificar las realidades y las necesidades que tiene cada ámbito. Y solo en esa medida yo puedo hacer las intervenciones que correspondan. Si he pensado en hacer las intervenciones que se dijeron desde un principio, que se pudieron identificar estos ámbitos que son lejanos, donde las señales no llegan, donde el internet no llega, donde no tienen servicios básicos, hubiera puesto todos mis esfuerzos para crear las condiciones y se repartieran los textos, en que en muchos casos textos y cuadernos todavía siguen en algunos almacenes o en algunos lugares de la CEDES o la SUGEL. Y entonces hubiera podido crear las condiciones y hubiera podido también educar a la gente. Mire, si yo hubiera podido realizar eso, identificar esos ambientes, haber evaluado a mis profesores que no tuvieran COVID con su cuarentena y decirles que se tendrían que quedar durante largo tiempo y a las comunidades asegurarlas de hacer estos cercos comunales y epidemiológicos, miren cuánto hubiéramos podido lograr en el país. Porque la educación te permite eso. La educación te permite el desarrollo, el crecimiento, te permite preparar a la sociedad, a hacerla a la sociedad más culta, ¿no? Y con eso puedes lograr muchas cosas. Y entonces cuando vemos esto, yo siempre digo, ¿no? Algo que aprendí yo en la vida, que lo aprendí mucho tiempo porque trabajé mucho tiempo en los colegios de la Fuerza Aérea. En la vida tú tienes que ser eficiente, eficaz y efectivo. Si no, de nada sirve tener cantidades inmensas de recursos. No te sirve. En esa línea, señor Molinari, también va un poco, digamos, ¿es realista o en verdad es esas tres, ¿no? Eficiente, efectivo, eficaz, si no me equivoco. Este tema de anunciar, que parece casi declarativo, ¿no? 6% del PBI a la educación, cuando finalmente ni siquiera se puede gastar lo que ya se tiene. Es decir, o sea, solamente que en el papel diga que se le da más dinero al sector de educación, ¿nos va a ayudar a corregir los problemas? ¿O es finalmente, digamos, algo efectista de parte del Congreso decir 6% cuando sabemos que no se va a poder gastar, no se va a poder gastar bien, no se va a poder invertir bien ese dinero? Mira, Cristian, tú estás precisamente poniendo el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Porque si en la medida que se puede incrementar mejor el presupuesto del sector, mucho más. ¿Quién no quisiera que se incrementara mucho más? Porque son grandes las necesidades que tenemos en el tema de mantenimiento de infraestructura, en el tema de adquisición de materiales y recursos, en la misma carrera pública de los maestros, en el tema de, por ejemplo, impulsar la educación técnica, ahora más necesaria que nunca, desde las escuelas, en los institutos superiores y en las universidades. Pero esto tiene que ser con un plan de inversiones adecuadamente formulado y progresivo. Porque si no, es de más que tengamos el 6%. Y ahora, en este momento, habiéndose duplicado en los últimos años el presupuesto, este año, aún con la epidemia, en los 3 meses que no se podía hacer nada, el primer semestre tenemos una ejecución cero. O sea, nos quedan 6 meses de ejecución. Por más que quieras sacar los procesos, tú te demoras en un proceso no menos de 3 meses. Esa es la realidad. Aquellos que hemos pasado por la administración pública son de 90 a 120 días, procesos grandes. En el mejor de los casos, si es que nadie te impugna, si es que no se te viene abajo por cualquier observación como la que ahora hay con las tablets. Claro. Y además teniendo en cuenta que se ha incrementado la cantidad de alumnos que van a pasar al sector público, ¿no? Cuando han desistido de estar en los privados, tendría que ya estar preparándose el Estado, la infraestructura, además de tantos colegios, para recibir a este gran porcentaje, 80.000 alumnos, si no me equivoco, son. No, son un poco más, Fátima, ahora, me parece que son 180.000 alumnos, o sea, por lo que yo he podido revisar. Y lógicamente la normalidad va a ser diferente porque no puedes atenderlos a todos en un solo horario. Exactamente, entonces ahora que tienes que hacer dobles horarios y todo, tienes que ir pensando desde ahora
y tienes el tiempo suficiente para ir acondicionando las infraestructuras, ¿no es cierto?, todos los aspectos que tienen que ver con las condiciones de educabilidad que van a tener esos chicos, ir previendo lo de los maestros. O sea, los maestros también tienen que ahora una nueva capacitación, una nueva formación frente a esta nueva realidad, ¿no? Revisar inclusive, miren, algo tan simple como esto. ¿Es que acaso puedo desarrollar el mismo currículum que tenía planificado para una educación presencial, cuando ahora seguramente va a tener que ser semipresencial o a distancia? Son condiciones diferentes, son realidades diferentes, son exigencias diferentes. Entonces, creo que acá tenemos que hacer una revisión integral del tema, y en esa medida y en esa línea ir previendo cómo sería el plan de inversiones, un plan adecuadamente formulado y progresivo, como les decía, ¿no? Y en paralelo le quería acotar que no ha quedado claro igual cuál va a ser el mecanismo de evaluación, ¿no?, para poder saber estos chicos que han tenido o que tienen todo este 2020 estudiando a distancia con el Aprendo en Casa, en radio, televisión o el celular, aquellos que sí han podido acceder a ello, ¿cómo los vamos a ubicar? ¿En qué momento, en qué grado el próximo año de poder reanudarse presencialmente las clases? Muy interesante tu pregunta, Fátima. Yo creo que siempre hemos hablado que lo principal es la salud, la vida, como primer punto. Como segundo punto, yo creo que en la medida en que no estemos pensando en una evaluación tradicional, sino en una valoración, en una evaluación de los avances, que sea formativa de los alumnos, cuando se den los momentos, tomaremos exámenes de ubicación, pues. Tomaremos alternativas o formas diferentes, y también haremos los programas que le puedan hacer las recuperaciones pertinentes a los estudiantes con los horarios pertinentes. Entonces, los alumnos, así es, eso es inversión. Eso es inversión, decididamente es inversión. Vamos a necesitar más docentes, vamos a necesitar más aulas, vamos a necesitar más materiales, más recursos, vamos a necesitar también que la sociedad se incluya en ello. A veces nos preocupamos nosotros por el presupuesto que ha sido asignado, ¿no? Hay países donde el presupuesto que otorga la nación es el 7%, y los empresarios, ¿no?, las empresas aportan otro 7%. Revísenlo. Costa Rica es el mejor ejemplo. No tiene ejército. Y la plata que gastaría en su ejército lo invierte en educación, en desarrollo, ¿no?, en capacidades para que los chicos, cuando terminen su secundaria, puedan entrar al mundo laboral con éxito y sean ciudadanos que aporten, que ayuden al desarrollo y al crecimiento de su país. Correcto. A ver, yo le quería preguntar, ¿cómo entender que no se haya gastado un sol del dinero asignado por la emergencia del COVID-19 en el Ministerio de Educación? No sé si es que el tema de las tablets estaban ahí, todo ese dinero estaba destinado para ello, o ¿cómo entenderlo, señor Molinari? ¿Cómo entender que no se haya gastado un sol? Es decir, ¿tienen plata en otra partida presupuestal? O simplemente, digamos, no se dan abasto para poder llegar a invertir el dinero que obviamente se necesita. Entonces, no pueden decir, pues claro, no lo he gastado porque no lo necesito. Eso sería un insulto a finalmente todos los problemas por los cuales pasa la educación en el país. Sí, bueno, de la información que manejamos, estaban destinados para las metas COVID 261,7 millones, de los cuales al menor le correspondían 243 millones. De esos 243 millones, tú tenías 140 millones en activos financieros, en bienes y servicios 10 millones, ¿no? Y ahí estaban los kits de higiene, por ejemplo, ¿no? Sí. Fuera de lo que se le ya destinó también, porque si hubo una partida, si recuerdan ustedes, me parece un decreto de urgencia donde se destinaban recursos para los kits de higiene a las regiones. En este caso, en el Ministerio se ha ejecutado unos 8 millones de esos 10 millones, pero todavía no aparecen en devengados, o sea, no aparecen como ejecutados, ¿no? Y por otro lado, hay 93 millones que estaban para la ayuda financiera a los estudiantes talentosos o de escasos recursos para becas y pasantías de estudio. Entiendo yo que esto estaba destinado para los estudiantes de las universidades que se habían quedado esos 150.000, de los cuales ahora tampoco nadie habla, de las universidades no licenciadas, ¿no? Entonces, vemos que ahí también hay un nulo avance, ¿no? Poco avance. Y entonces, cuando comenzamos a ver que el sector tiene 1.492 millones y el primer trimestre
solo se ejecutó 130 millones, o sea, el 7.6% del presupuesto. Entonces ahí podemos estar hablando de lo que mencioné al principio, ¿no? Es un tema de eficiencia, eficacia y efectividad. Te doy un ejemplo. ¿De qué sirve que yo haga todo un buen proceso para la adquisición, ya, de materiales para los alumnos? Y que finalmente sea efectivo, sí, porque salió el proceso, llegaron los materiales y los tengo en mis almacenes. Y finalmente estos materiales no llegan, o si llegan, llegan en mal estado, o si llegan a destiempo a mis estudiantes. No soy efectivo. Y encima, si no preparar a mis profesores para que utilicen bien esos materiales, esos recursos, menos efectivo soy. O sea, por eso yo hablaba de estos tres momentos, ¿no es cierto?, del proceso de ser realmente eficiente en la gestión pública, ¿no? O sea, necesitamos personas que conozcan del tema, que estén dispuestas, sin ningún tema. O sea, acá no hay ningún problema de que si me investigan, no me investigan, tengo que ser honesto y transparente. Eso es luchar contra la corrupción. Eso es pelear contra la corrupción. Correcto. Es esta ineficiencia en el gasto, porque uno podría decir, quiero ser justo también con, digamos, con el Ministerio de Educación, ¿pasa por una labor de administración del ministerio o se necesita una reforma que debería venir del Congreso? Porque claro, el Congreso también es efectista, te doy más dinero, pero si sé que el problema es reformar la administración, la gestión en el ministerio, yo tendría también que sacar una ley previa a darte más dinero para asegurarme que el dinero mayor que te voy a dar lo vas a poder invertir bien. Entonces, ¿cómo se deslindan un poco las responsabilidades? ¿Falta alguna norma para poder mejorar la gestión en el Ministerio de Educación o está en manos de los actuales ministros y el equipo que lidera el Minedu? Bien, buena tu pregunta, porque esto requiere de sentarse en la mesa y conversar bien lo que le corresponde al legislativo y lo que le corresponde al ejecutivo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que nosotros encontramos en el tema de mantenimiento de infraestructuras son los saneamientos de los locales. Podemos hacer una norma, una ley que agilice eso y que le dé la posibilidad de hacer los trámites mucho más rápido al Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, a los que les corresponda, y levantemos eso de manera rápida para que precisamente lo que debemos invertir en infraestructura lo hagamos de manera mucho más eficiente. Ese es el trabajo que hay que hacer, que hay que articular en todos los aspectos, hasta en la ley de la carrera pública, en los aumentos de los profesores. Eso. Necesitamos, por ejemplo, nombramientos y ascensos para mejorarle la situación. El señor Idel Wexler dice que hay que adelantarlo para julio, ¿no? El tema del aumento de los docentes. ¿Usted también coincide? Miren, aunque no les parezca, el trabajo de los maestros hoy es más duro, sí, más difícil. En definitiva. Los maestros que tienen que preparar sus clases, que tienen que, algunos de ellos caminar o trasladarse de un lugar a otro para poder educar a sus alumnos en las zonas rurales, yo creo que merecen un reconocimiento. Y en este caso, creo que sí sería adecuado reconocer todo este esfuerzo y esta entrega a los maestros. Nadie se habla tampoco de los 400 maestros que han fallecido con COVID. Y muchos de ellos seguramente están trasladándose, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, claro. O sea, recién se ha hablado de ellos, recién se ha dicho algo, ¿no? Pero realmente tenemos que además prevenir que no nos vayan a dejar muchos más maestros. Hay que comenzarlos a evaluar, hay que hacerle seguimiento, hay que acompañarlos en los procesos. Correcto. Bueno, y en este contexto, ¿cuánto más aumenta la brecha de la educación inclusiva en nuestro país? Yo creo que se va a ver muy afectada, Fátima. O sea, si ya el tema entre los aprendizajes de las zonas rurales con las zonas urbanas era bastante marcado, inclusive dentro de las zonas urbanas, en lo que son las periferias o las zonas urbanas marginales con las zonas más céntricas de las capitales. Entonces, ahora con estas pocas posibilidades que tienen las personas, inclusive por el aspecto económico, mucha gente no tiene luz aquí cerca en Lima, siquiera, ¿no? En nuestras zonas más periurbanas. Entonces, estas brechas van a crecer. Lamentablemente, tenemos que mirar estrategias que nos ayuden a levantar eso y de una manera más efectiva. Y también ir identificando cómo podemos ayudar tanto a los maestros como a los estudiantes para que rápidamente, una vez que se vayan restableciendo con cierta normalidad las clases, podamos levantar esto.
pero que nos va a afectar los próximos años, decididamente nos va a afectar. Correcto. A ver, señor, una para cambiar un poco de tema. Se habla mucho de un embate contra la SUNEDU y claramente a mí me parece que hay un lobby en el Congreso con obvios intereses de tratar de recuperar el espacio perdido porque finalmente universidades no fueron licenciadas. Obviamente hay congresistas, está el partido Podemos, etcétera. Pero, por ejemplo, respecto al debate, señor Molinari, respecto a la aprobación, al licenciamiento de esta universidad alemana, peruano-alemana, la UPAL, y también la Universidad del Grupo Interban, creo que es la UTC. Aquí conversamos con las personas de SUNEDU y dijimos una cosa tan sencilla como, bueno, me imagino que cuando fueron al licenciamiento, si las obras ya estaban listas, me imagino que tienen un video y que nos pueden mandar el video de esa visita que hicieron para el licenciamiento y finalmente el tema queda zanjado. Ahí está el video con la fecha, esto es lo que había, por lo tanto acá no hay ninguna discusión respecto de un medio de comunicación que sacó un video de que finalmente las obras no estaban concluidas, etcétera. Me lo prometieron y el SUNEDU hasta ahora no me ha mandado absolutamente nada. Le insisto y cada vez que le insisto no tengo respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿son cosas que se deben investigar? Ok, que no las investigue el Congreso porque ahí hay definitivamente conflicto de intereses, ya hay un grupo interesado en tumbarse las labores de la SUNEDU, pero de ahí a convertir a la SUNEDU en un tótem que nadie puede investigar, ¿le parece que esa es la manera correcta de defender la reforma universitaria? ¿O más bien debería ser, bueno, pues, que me investigue la Contraloría, la Fiscalía y en el Congreso de la República tendré que responder, pero queda claro que acá hay un interés, que a mí me lo parece, pero de allá decir que la Contraloría no puede investigar, qué raro, dice los representantes de SUNEDU que la Contraloría me investigue, o sea, prácticamente es volver a la época de Toledo, o sea, no se le puede investigar en ese momento porque se supone que es un tótem cuando el más transparente es el primero en decir investigue porque no tengo nada que esconder. Entonces, esa es un poco mi pregunta, señor. ¿Usted qué opina de este? No quiero hablar del embate, porque el embate está claro que existe interés, pero quiero hablar de la respuesta de la SUNEDU, del señor Benavides, en decir que nadie me investigue, porque los que me investigan en verdad quieren tumbarse a la SUNEDU. Repito, hay gente que lo quiere hacer, pero hay gente que en verdad tiene preguntas válidas. Sí, bueno, analizando los hechos, porque lo que hay que basarnos son en las evidencias, Cristian. Las evidencias son de que, por ejemplo, en el caso de la Universidad UTP, los procesos fueron bastante rápidos, pero además se hicieron informes donde se consignaba de que la infraestructura estaba completa, que se había cumplido con todo, ¿no es cierto? Y eso es el 7 de mayo. Pero el 12 de junio, ¿no?, el jefe de la SUNEDU prepara todo, la resolución del Consejo Directivo, ¿no?, y se firma dando y otorgando el licenciamiento, no solo a la sede principal, sino a todas las otras sedes que en el papel estaban o con planes de infraestructura o se habían iniciado infraestructuras. Yo he escuchado en una presentación a quien fue jefe de la SUNEDU en su momento, que hoy es ministro, decir de que habían algunos reglamentos y esos reglamentos fueron elaborados antes de que él fuera el jefe de la SUNEDU. Pero un momentito, él también fue él también fue miembro del Consejo Directivo y pudieron hacer las reformas de esos reglamentos para que precisamente no se incurriera en ese tipo de problemas. O como en el caso de la Universidad Alemana, en donde se le aprueba con 3 aulas y se dice que bueno, va a desarrollar después los otros aspectos porque como están en los primeros ciclos, ¿no? Pero nunca entró ningún alumno ahí. Tienes 8 años sin alumnos. Entonces, más allá de ello, yo creo que todos los funcionarios y todas las instituciones tienen que estar dispuestas para los controles de los diferentes órganos del Estado. Para que haya, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que te ayuda a fortalecer la institucionalidad de una institución, de un órgano como SUNEDU. No, o sea, no te lo golpea, te lo fortalece. Porque si tengo que corregir, corrijo. Si tengo que modificar, modifico. Si tengo que ajustar cosas, las ajusto. ¿Perfecto? Y el otro tema es que no me voy a traer la reforma universitaria abajo. Vamos, lo caminado está, ¿no? Y se revisarán los procesos como correspondan y se tomarán las acciones y se emitirán las resoluciones que correspondan. Eso es lo que se tiene que hacer.